El ministro del Interior y Seguridad Pública informa lo siguiente a través de un comunicado de prensa. Hoy, viernes 12 de marzo, el ministro Rodrigo Delgado resultó positivo al test de coronavirus. Desde anoche, el ministro se encuentra en su casa y tras la confirmación de este test positivo, se inició la debida cuarentena. Se notificó a sus contactos estrechos, entre los que no se encuentra el presidente y el resto del comité político, y además se realizó un proceso de búsqueda activa entre otras personas que también estuvieron presencialmente con el ministro, según establecen los protocolos de salud. Por último, quieren informar que durante los días en que se encuentre con licencia médica será subrogado en conformidad a lo dispuesto por la ley 20.502. Entonces, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, está con coronavirus, está en su casa, está en reposo, y además se nos ha informado que al tener conocimiento del resultado del COVID positivo del ministro del Interior, el general director Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, ha concurrido al hospital de Carabineros para realizar el PCR y hasta tener los resultados se va a mantener en modo teletrabajo. Como teletrabajo por ser contacto estrecho, también estamos preguntando por el subsecretario Gali y el director de la Policía de Investigaciones también, entre otros, que estuvieron con el ministro el día de ayer en Arica, quiero decir, porque estuvieron con el ministro Delgado el día de ayer en Arica. Es una situación que poco a poco se va confirmando, entonces el ministro Delgado dio positivo a COVID-19 y esto fue precisamente lo que se llevó a cabo el día de ayer en Arica, en donde lo vemos con el director de la Policía de Investigaciones, está también el subsecretario Gali junto a él, y al ser considerados contacto estrecho, tienen que guardar cuarentena hasta que el PCR les salga positivo o negativo. Claro, ayer hubo una pauta importante la que estamos viendo ahí en Arica, porque se decomisaron más de 3 toneladas de droga. Claro. Entonces, claro, acude el ministro del Interior, está el director general de la PDI, el director Martínez, está también el subsecretario del Interior, Gali, y están ahí con el ministro. Ahora, están en un espacio abierto, están todos con mascarilla. Después, si han estado en contacto estrecho, que por definición no es lo que estamos viendo en pantalla, vamos a tener que revisar a todas las autoridades. Ahí en un instante se saca la mascarilla, justo yo no había visto esta pauta, pero se saca la mascarilla el director de la Policía de Investigaciones, el director Martínez. No sé con qué fin se saca la mascarilla. Es bien particular lo que estamos viendo, porque no es lo que se recomienda, no es lo que se pide, menos de las autoridades que deben dar el ejemplo. No entiendo el contexto porque no lo había visto anteriormente, pero en los números que estamos viviendo, o sea, estamos pegando en el palo de los 6.000. 5.983 casos el día de hoy. O sea, nos faltan 17 para los 6.000. Claro, estamos en 6.000 casos diarios, estamos peor que el peor momento de junio. Entonces, el punto que estamos viendo de coronavirus es el peor desde el peor momento. Te diría que es una especie de, como que nunca se acabó esto, una especie de como un tsunami de pandemia, un tren de olas todo el rato. Se muestra al ministro Delgado en lo que estuvo realizando ayer en la región de Arica y Parinacota, varias reuniones al interior, todos con mascarilla y con distancia social, eso sí, con distintas autoridades locales también, sí, que me imagino que deberán estar también con resguardos, con teletrabajo, hasta que se realicen posteriormente el PCR adecuado. Cuando uno queda como contacto estrecho, por lo menos cuando yo lo fui, había que haber estado durante más de 2 a 3 horas en un espacio cerrado, con una persona. A pesar de estar con mascarilla, hay quienes sí te consideran contacto estrecho por la cantidad de exposición del tiempo. Sí, ojo con la definición de contacto estrecho. Buena la aclaración, Juli. Mucha gente cree que porque están juntos, claro, están en contacto estrecho. No, tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Con la exposición que tú tienes al virus que porta la otra persona, y el uso de mascarilla, que es fundamental, que de verdad, o sea, el micrófono se escucha igual. No hay para qué las autoridades se sigan sacando, desde el presidente de la República hasta el director de la PDI. No es necesario que se saquen la mascarilla para los puntos de prensa, todo lo contrario. No es la única autoridad con COVID positivo, ¿eh? En la quinta región, lo vamos a conversar más adelante, también hay el gobierno regional, yo no sé cómo sigue funcionando, hay varios funcionarios que están, 4 autoridades que están con COVID positivo, entre ellos el nuevo Seremi de Salud. O sea, el Seremi que había asumido recién tras la polémica salida del ex Seremi Francisco Álvarez,
positivo. El Seremi de Obras Públicas también, si no me equivoco, y el intendente Martínez, entiendo que no se ha hecho el PCR para confirmar o descartar un COVID, siendo que han tenido varias pautas y reuniones semanales con estas autoridades que están con COVID. En esta pauta yo veo que están al aire libre, están con mascarilla, excepto ese momento en que el director de la PDI, el director nacional de la PDI, Martínez, se saca la mascarilla, en una situación bien extraña, la verdad. Uno espera que, sobre todo en público, o sea, hay que actuar igual en público que en privado, pero sobre todo en público se mantenga con su mascarilla, sobre todo ante un micrófono que después alguien más utiliza. Desde la noche del jueves, el ministro Delgado se encuentra en su domicilio. Tras la confirmación del test, inició la debida cuarentena. Señalaron desde la cartera del Interior y también agregaron que ni el presidente Sebastián Piñera ni el resto del comité político son contactos estrechos del ministro Delgado. Justamente hoy, además, el presidente Piñera recibe la segunda dosis de la vacuna, pero recordemos que después de la segunda dosis tiene que pasar un periodo que algunos hablan de 7 días, en realidad son 2 semanas para que uno tenga la inmunidad concreta para enfrentar este virus. O sea, con la segunda dosis todavía no eres, tu inmunidad no es tal. Exacto, fe de rata de inmediato, antes que me agarren para el columpio en Twitter. Héctor Espinosa, el director de la PDI, no Martínez, yo estaba confundido con el intendente de la Quinta Región. No, es Héctor Espinosa quien se saca la mascarilla en esta pauta. Un complejo escenario en tiempos muy duros. Esperemos que esto no se empiece que no continúe, que el director Espinosa, como el general director de Carabineros, den negativo a sus respectivos PCR. Veamos con quién más estuvo el ministro del Interior, si en La Moneda, otros ministros, el propio presidente, no sé. Mira, hace una semana estuvo con el ministro París, pero las opciones de que el ministro París sea contacto estrecho son mínimas, o sea, inexistentes. Según lo que se ha hablado, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, sí podría ser catalogado como contacto estrecho, por lo que debería iniciar una cuarentena preventiva. Eso es lo que se ha informado hasta este minuto. Recordemos que el ministro Delgado, ahí estamos viendo las imágenes, realizó este viaje a Arica, donde evaluó el avance del plan Alto Andino, que busca impulsar el desarrollo de la provincia de Parinacota y la comuna de Camarones. Y en esta cita se reunió con el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, y junto a él reconoció la labor que permitió este decomiso tan importante. No sé cuánto rato estuvo puntualmente y si estuvo en una oficina cerrada o en un sector cerrado con el director de investigaciones. Me da la impresión que fue más esto de mostrarle a la prensa en un lugar abierto, sí, efectivamente este decomiso, que una reunión privada. No sé después cómo se trasladaron a Santiago, en el mismo vuelo, claro, en algún avión más pequeño. La verdad no tengo idea respecto a aquel detalle, pero la trazabilidad que hay que hacer respecto del contagio del ministro Delgado es súper importante, porque el aparato gubernamental requiere de la presencia de las autoridades. Claro, existe el teletrabajo, pero lo ideal es que las autoridades no se contagien, porque el funcionamiento, el correcto funcionamiento del gobierno requiere de la presencia de las autoridades, requiere de la salud de nuestras autoridades. No es bueno que las autoridades se contagien. En Arica estuvieron ahí, al menos en las imágenes que revisamos, siempre al aire libre. Después no sé, la verdad, si estuvieron dentro de alguna carpa o reunidos en algo. Ahora, se descarta al presidente Sebastián Piñera como contacto estrecho del ministro Delgado, y además aseguran desde el ministerio que se realizó un proceso de búsqueda activa entre otras personas que también estuvieron presencialmente con el ministro, según lo establece los protocolos. Mira, ahí entre cada uno que habla se sanitiza el micrófono y el podio. Ahí está el director Espinosa, él le da el pase al subsecretario Juan Francisco Gali, pero entre que habla uno y otro, no sé si a monocuaternario, alcohol gel, no lo sabemos, o cloro directamente, pero algo echan. Mira. En el podio, ahí como se sanitiza. Igual es bien rápida la es un alcohol gel loco, o sea, no sé qué será, pero algo le echan. Claro, está bien. Una toallita con cloro. Exacto. Esperemos que hayan tomado todos los resguardos y potente esta higienización del micrófono, precisamente para que no hayan más contagiados. Pero al parecer el único que hasta este momento estaría siendo catalogado contacto estrecho podría ser el subsecretario Juan Francisco Gali. Claro, con quien trabajan de manera muy estrecha el ministro del Interior y su propio subsecretario. Desde la
la Moneda, hasta el momento se descarta que el presidente tenga COVID, o sea, para nada. Lo mismo el comité político, por ende es una situación que hay que evaluar. Pero yo me imagino que el ministro del Interior se reúne constantemente con el presidente. Si se reúnen con mascarilla, a la distancia, me imagino que eso de inmediato hace que las posibilidades de que el presidente esté contagiado sean muy bajas. Y también insisto en un punto, cuando te catalogan de contacto estrecho, tiene que ver con la cantidad de tiempo que compartiste con esa persona en un recinto cerrado. Exactamente. Es fundamental, de hecho son las primeras preguntas. Yo cuando fui contacto estrecho fue porque estuve más de 3 horas en un box de urgencia con mi mamá coronavirus positivo, las dos con mascarilla, a una distancia razonable, pero aún así quedé con contacto estrecho. A pesar de eso, ¿no te contagiaste? No tuve coronavirus, mi PCR salió negativo, lo que no significa que mi carga viral 3 días después o 4 días después haya aparecido como positivo. Por lo tanto, cumplí la cuarentena como corresponde. Ah, mira. Preventiva. Perfecto. Mira, qué importante es desde la experiencia entender cómo operan tanto los test como el propio organismo. Lo que pasa es lo que te mide el PCR es tu carga viral de este virus ese día a esa hora. Perfecto. Pero eso no significa lo que se conoce como un falso negativo. Claro. Que a los 2 días tu carga viral sea más alta, por lo tanto ahí sí te dé positivo. Vamos a estar atentos entonces a la salud del ministro del Interior, ojalá se recupere pronto, que esté bien, que no sea muy intenso su COVID y que no haya más personas del aparato gubernamental contagiadas. Así que atentos a aquello, vamos a ver cómo evoluciona esto durante el fin de semana, que me imagino se va a hacer trazabilidad.